Todo Palazzo. Gracias, presidente. Bueno, hay una diversidad de proyectos presentados en el día de la fecha que son recurrentes porque ya vienen con anterioridad y creo que debe ser más de 10 reuniones que hemos tratado estos temas, que han venido especialistas. Podría resumir una primer tanda en aquellos que establecen modificaciones al artículo 9 respecto a la cuota solidaria que aportan los trabajadores o las cuotas solidarias que aportan el sector empresario, que es el proyecto de la diputada Pagano, que modifican el artículo 37, que es la composición del patrimonio de las organizaciones sindicales, excluyendo de las mismas lo que regula en la actualidad la ley vinculada justamente a estas cuotas solidarias, y un agregado extra de artículo 38 del proyecto del diputado Milman, en donde ya avanza sobre la cuota sindical, exigiendo que el Ministerio de Trabajo emita un dictamen respecto a la viabilidad de la cuota de la afiliación sindical que voluntariamente expresó el trabajador que quería aportar, dándole un plazo de 30 días para la opción de el Ministerio, bueno, Secretaría de Trabajo ahora, pueda definir si es correcto o no correcto. Y además, no sé, quizá por ahí enseguida el presidente, cuando explique su proyecto, me pueda quitar la duda. En el proyecto que usted presenta, presidente, inclusive, quizás sea un error en la escritura o de interpretación mía, porque en una parte dice que se prohíbe cualquier tipo de descuento del salario, que cualquier tipo de descuento del salario requiere autorización expresa del trabajador. Si así fuera, pareciera que hasta la obra social y la jubilación son descuentos que tiene el salario, debería de contar con una autorización y podría revertirla en cualquier momento. Quizás sea un error de escritura o quizás sea un error de interpretación mía, pero hasta eso dice uno de los proyectos. Después hay una variedad de proyectos que ya incluyen otros ítems que no están solamente vinculados a la cuestión meramente de la cuota solidaria, a la cual me voy a referir en un ratito, que incluye desde la quita de la ultraactividad de los convenios colectivos, la quita de las cláusulas obligacionales y las normativas hasta 10 años, creo que es, y también hay una serie de cuestiones vinculadas a los procesos electorales, respecto a las declaraciones juradas, respecto a un sinfín de otros temas que fue la última reunión o una de las últimas reuniones lo que se dio tratamiento en un proyecto unificado. Inclusive hay un proyecto donde especifica la obligatoriedad de las declaraciones juradas vinculadas hasta 4º grado de generación de los familiares de un dirigente. 4º grado de generación, quiero recordarles que es tío abuelo, sobrino. Va a ser medio difícil a veces algunos que hemos conocido a nuestro abuelo casi de casualidad, conocerle a los hermanos o a los primos. O sea, para decirle, che, traigan todas las declaraciones juradas. Siendo que la ley de ética pública simplemente interpone una obligatoriedad para los familiares de primer grado, es decir, cónyuges e hijos. En este caso vamos a tener que ir a buscar a los tíos abuelos, a los sobrinos nietos, a todo lo que figura como 4º grado generacional. Entonces creo que deberíamos mirar un poquito esas cuestiones y si se busca realmente emprolijar algo tendría que tener al menos las mismas características que tiene la ley de ética pública para el resto de los funcionarios públicos y no generar una obligatoriedad mucho más en exceso porque pareciera sí que viene a consolidar el concepto de que esto es contra alguien y no es en favor de nadie, sino que es contra alguien, en este caso contra las organizaciones sindicales. Dicho esto, quisiera hacer una breve referencia a lo que significa... dentro de los proyectos también está la limitación del derecho de huelga, que está en el proyecto de Vidal y en el proyecto que explicaba la diputada Carrizo del diputado Di Loredo, donde prácticamente la totalidad de las actividades de la Argentina pasan a ser bajo 2 características esenciales, no recuerdo bien cuál es el otro término que utiliza, trascendentales, por el cual unas tienen el 70% de obligatoriedad de presencialidad o de prestación del servicio y otras el 50%. Quiere decir que aniquila el derecho de huelga en la Argentina.
Llamativamente, derecho de huelga consagrado en el artículo 14 bis de la Constituyente del 57, impulsada por el radicalismo, y hoy, a propuesta de diputados radicales, se pretende cercenar casi al límite de la inexistencia el derecho de huelga en esos proyectos. Asimismo, respecto a lo que sería en cuestión la situación de lo que es la cuota solidaria, me llama la atención porque leí no solo los proyectos, sino que también leí la fundamentación de los mismos, donde uno encuentra el espíritu con el que el legislador pretende argumentar el porqué del cambio de una ley. Y la mayoría de esos proyectos, no digo todos, la mayoría de esos proyectos tienen cierta similitud en su argumentación con el decreto 385 del general Videla, cuando eliminó justamente la cuota solidaria. Cuando uno lee las fundamentaciones, se va a encontrar asociado los argumentos de varios de esos proyectos a lo que fue los fundamentos del decreto 385 del asesino Jorge Rafael Videla. No me extraña, porque su ministro de Trabajo, que lo acompañó en la firma, era un personaje que recurrentemente, a través de la historia de su familia, sigue vinculado, y más aún, a los procesos de los gobiernos neoliberales. Aquel era Tomás Liendo padre, hoy es Tomás Liendo hijo o nieto, que cada vez que aparece en estos procesos siempre aparece como consultor de empresa del Estado para decirle cómo hay que privatizarla, y después que terminan de privatizarla aparece como consultor de las empresas que han sido privatizadas. Dicho esto, está claro que las cuotas solidarias, lo explicaba bien el diputado Milman, tienen alcance en nuestra interpretación a partir de que por el sistema sindical argentino, la obligatoriedad de la organización sindical es la representación de la totalidad de los trabajadores, estén afiliados o no a una organización sindical. Y lo que les parece por ahí, respetando la posición ideológica que tienen y no compartiéndola en absoluto, pero respeto el pensamiento de todos, lo que le parece a ustedes que naturalmente debe ser rechazado por conceptos, no sé si morales, pero por lo menos de convicciones ideológicas respecto a que tiene que existir libertad en la decisión de alguien de establecer una cuota obligatoria solidaria porque va a hacer uso de un convenio colectivo. Quiero aclararles que la negociación de un convenio colectivo tiene una estructura sindical atrás, de profesionales, de trabajadores, de organización, que discute con organizaciones empresarias muy poderosas que tienen también las mismas características, estudios jurídicos, organizaciones, empresas, etc. Y sería soberanamente injusto que con el aporte de los trabajadores afiliados, quienes no son afiliados, reciban el mismo beneficio. ¿Qué pasaría si yo acá, a quienes defienden la libertad, le dijera que una organización sindical decide firmar un 20% de aumento para un trabajador afiliado y un 5% de aumento para un trabajador no afiliado? Me dirían que es una locura. Creo que todos coincidimos en eso. Es decir, se la saco al no afiliado el aumento para dársela al afiliado y con eso recaudo más, si fuera un concepto recaudatorio. Bueno, eso es lo que dice el proyecto de ustedes y que también dice la ley, porque la ley habla actual de la discriminación positiva. Es decir, que pueden haber cláusulas que beneficien a un trabajador afiliado por encima del que no es afiliado. Quiere decir que yo puedo establecer una cláusula en una convención colectiva que diga que voy a darle más aumento a unos que a otros. Puedo decir que le voy a dar más ascenso a uno que a otro. Que unos van a tener una carrera determinada y que otros van a tener otra. Bueno, eso es lo que han escrito ustedes, o la mayoría, no digo todos, porque hay proyectos y hay puntos de algunos proyectos que no los comparto, pero que algunos puntos sí los comparto. Yo comparto contigo cuando impones una prohibición para los que tienen el tema de la cuota alimentaria impaga. Me parece perfecto. Es decir, si alguien no ha cumplido con ese requisito de cuota alimentaria, y no puede ser un candidato ni acá, ni en la Cámara de Diputados, ni en ningún lado. Lo comparto, Fabio, pero hay otras cosas que no. Creo que esto ya lo ha definido muy concretamente el convenio 87 de la OIT respecto a las contribuciones solidarias que están garantizadas por ese convenio. La opinión consultiva establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho una clara referencia respecto a la no intervención de los poderes del Estado precisamente en la libre decisión de las partes de negociar colectivamente. Y además, quiero hacer una referencia también porque he visto que la mayoría de los proyectos presentados
hacen una referencia, inclusive en la exposición que hizo el diputado Milman respecto a su proyecto, hablaba respecto a la necesidad de generar alguna corrección. No es que todos los meses se le va a agregar un 1% o un 2% más porque no paguen la cuota solidaria. Eso es una vez y después se repetiría si no existe. Es decir, no es que todos los meses te van a dar un 1% más si vas a arreglar. Ah, entendí mal entonces, disculpa. Listo, yo había entendido como que todos los meses era un 1. Perfecto, aclarado el punto. Pero digo, todos apelaron a una cuestión vinculada a dos situaciones. Por un lado, la transparencia de los fondos sindicales y por otro lado, la necesidad de que no existan este tipo de acciones, impedimentos, convenios, acuerdos, porque esto perjudica la posibilidad de que las pymes, las microempresas, la pequeña empresa, el desarrollo, la productividad, la necesidad de crecimiento económico, pareciera que se va a resolver si hay cuota solidaria o no hay cuota solidaria. Bueno, esto yo no lo comparto decididamente, en principio cuando se habla de transparencia, porque estaríamos poniendo en duda la honorabilidad de mucha gente, particularmente de quienes trabajan en el Ministerio de Trabajo y están encargados de auditar, particularmente quienes trabajan en hoy ARCA, ex-AFIP, que son los que revisan nuestras declaraciones juradas, tanto de los dirigentes sindicales como la de cualquier diputado nacional, como la de cualquier ciudadano. Entonces quiere decir que estamos yendo a un lugar donde estamos diciendo que hay una falta de control producto de la ineficiencia de los organismos y de los que trabajan en esos organismos, por lo menos de una gran parte que no ve que haya transparencia en los fondos sindicales. Uno de los proyectos inclusive está presentado por una diputada que usaba espacios públicos de su gobierno y funcionarios públicos de su gobierno para gestar o para armar una gestapo sindical, para terminar con los dirigentes sindicales. Y a su vez, en su campaña electoral acaba de ser ratificada la condena de la Corte por aportantes truchos. Entonces, cuando se habla de este tema vinculado a la transparencia, me parece que hay algunos diputados que deberían revisar sus conductas propias antes de hablar de esos temas, no porque le esté inhabilitado, sino porque pierde fuerza su argumento. Y por último, decir que respecto a la situación vinculada a que puede haber una mejor disposición de las empresas para mejorar la productividad, el empleo y los ingresos de los trabajadores, esto no es así. Y quiero dar un ejemplo. Cuando fue el gobierno del expresidente ingeniero Mauricio Macri, hubo una avanzada similar respecto a la cuota solidaria. En mi organización lo padecimos, se redujo esa cuota solidaria y no hubo una recomposición del salario porque había una política de Estado que los salarios tenían que estar por debajo de la inflación. Entonces, no es un argumento válido que pueda expresarse que esto va a tener un correlato directo sobre el salario de los trabajadores. Y segundo, porque detrás del argumento siempre de las pymes, que son las más afectadas por esta situación y que pueden llegar a tener una situación distinta con relación a si se modifican determinadas leyes, quiero decirle que el más claro ejemplo de que esto no es así, y uno una vez puede ser ignorante, la segunda vez uno puede ser ignorante, la segunda vez puede ser medio burro, la tercera es tomar medio de sonso a los demás, cuando se utiliza el mismo argumento y el fracaso es constante. ¿Por qué? Porque hubo un decreto, el 70-2023, que estableció una serie de imposiciones que luego fueron anuladas muchas de ellas por un fallo judicial respecto a la modificación de la ley de contrato de trabajo, funcionamiento de las organizaciones sindicales y demás. Después hubo un intento de ley bases donde había también nuevamente, bajo el mismo discurso de las pymes, de la necesidad de mejorar la productividad y demás, y mejorar los ingresos, que terminó luego retirando el proyecto el oficialismo, y hubo una tercera ley base donde sí avanzaron sobre una reforma laboral. Y fue así como se votó la impunidad de aquellos que tienen trabajadores no registrados o registrados indebidamente a través de quitarles las multas. Así se trató
También un blanqueo para las empresas por los trabajadores no registrados, por las deudas que ostentan, siendo el Estado el que se tenía que hacer cargo de lo que no se hizo cargo el sector empresario. También se creó un fondo de cese para ser firmado a través de los convenios colectivos de trabajo en lugar o reemplazo de la indemnización. Se eliminó el periodo de prueba de 3 meses y se pasó a una gradualidad de acuerdo a la cantidad de trabajadores de la empresa y se habilitó el despido discriminatorio. Y uno dirá, bueno, esto fue lo que votaron detrás de estos conceptos. Yo no estuve de acuerdo, por eso voté en contra. Pero quizás ustedes hayan tenido razón o los que lo votaron hayan tenido razón. Algunos lo hicieron porque son parte del gobierno, otros porque están convencidos políticamente que era así y otros quizás porque los mandaron a votar así porque si no, no le mandan fondo a los gobernadores y terminaron votando así. Es una variedad que la verdad que es parte del juego democrático. Yo tuve una opinión distinta, pero los números son condenatorios porque desde la existencia de ley base con su promulgación a partir del mes de junio, tomando referencia a diciembre, para tomar solamente el periodo donde debería haberse producido ese efecto maravilloso, donde iban a blanquear trabajadores, donde se iba a mejorar un montón de cosas, quiero decirle que hay 2.703 empresas menos en la Argentina. Quiere decir que el problema no eran estas cosas que modificamos del contrato individual de los trabajadores. Quiero decirle que hay 55.886 trabajadores menos en la Argentina. Quiere decir que no se incorporó más gente al trabajo, ni tampoco se incorporaron trabajadores que hubieran sido registrados de golpe masivamente por las empresas teniendo esta oportunidad que le dio la legislación que sancionó el Parlamento. Y quiero decirle que aquella imagen de que el fondo de cese era la solución de todos los problemas y los males de la Argentina, es precisamente la actividad de la construcción la que mayor caída de empleo ha tenido con el 16.4% de desempleo. Es decir, los argumentos que se esgrimen para poder expresar la necesidad de un cambio en la ley de asociaciones sindicales o en la ley de contrato de trabajo se han dado por tierra con los números solos que ha dado. ¿Por qué? Y le voy a echar la culpa a una sola cosa. No, porque son multicausales. Porque son multicausales y en la medida en que no lo entendamos y solamente ataquemos a un sector, me voy a quedar con el concepto de que primero fueron por los derechos individuales que lo consiguieron con la ley base. Ahora están yendo por los derechos convencionales con la ley de contrato de trabajo, planteando inclusive la irrenunciabilidad, terminar con la irrenunciabilidad de los derechos, terminar con la ultraactividad de los convenios colectivos y después van por las organizaciones sindicales. ¿Saben por qué? Porque quieren volver al alberguismo anterior a cualquier legislación laboral donde el trabajador era explotado. Nada más, presidente. Así como el diputado Milman citó a Perón, me gustaría hacer una cita respecto a la ley 23.551. Si usted me permite la lectura, son simplemente 2 párrafos. En sus relaciones externas, el proyecto es cuidadoso en preservar los principios de la autonomía sindical como condición insustituible para asegurar que la actividad gremial se desenvuelva al abrigo de toda limitación o injerencia proveniente de otros factores sociales, aún del propio Poder Administrador. Y concluye diciendo: es convicción del Poder Ejecutivo Nacional que con este proyecto, además de derogarse el régimen legal de facto que con evidentes signos de autoritarismo rigiera en la materia, se asegurará la vigencia pacífica de un instrumento que contribuya al establecimiento pleno de una de las instituciones cardinales de la democracia participativa con reconocidas garantías en la preservación de los principios de libertad sindical. Mensaje 858, Raúl Ricardo Alfonsín, en la ley que solo el diputado Alzogaray votó en contra, que es la ley de asociaciones sindicales. Gracias, presidente. Gracias.